cayó después de un montón de tiempo el euro frente al dólar. Y bueno, ¿por qué? ¿Será porque el socialismo se está cogiendo el mundo? ¿Será porque Petro viajó a Europa? ¿Por qué está pasando que el euro vale casi lo mismo que el dólar? Es decir, es una moneda que está en paridad casi completa, descontando pues algunos fees y algunos costos transaccionales pues que tienen las monedas en general. Pero pues esto es algo histórico. Eso es algo histórico porque hace 20, casi 20 años que no pasaba esto. Que no se depreciaba el euro contra el dólar. De hecho, son una de las monedas más estables. Y pues claramente esto nos beneficia ya que hay unas oportunidades de inversión y oportunidades de movilidad que vamos a hablar más adelante. Por ahora, ¿por qué nosotros nos debería importar eso? Y es que, bueno, las transacciones del mundo son alrededor el 70% hechas en euros y en dólar. 70% de las transacciones del mundo. Y pues eso es algo gigante y no lo digo yo, lo dice Francisco Quintana, que es el director de estratégica de inversiones de ING de España y Portugal. Entonces, claro que es importante que sepamos al respecto. Pero bueno, vamos a ir a las razones por las cuales el euro cayó frente al dólar y que casi que están en una paridad exacta. Entonces, primera razón, todo es culpa de Putin. Ya, básicamente. Esto en el sentido de que hay mucha incertidumbre que qué va a pasar con la guerra en Europa. ¿Qué es lo que va a pasar con los mercados? ¿Qué va a pasar con la crisis del petróleo? ¿Qué va a pasar con la crisis energética y del gas? Y pues que las cosas se están encareciendo, las facturas de energía llegan mucho más caras, entonces hay una depreciación importante por una incertidumbre que hay en la zona en general. Digamos, es lo mismo que pasó acá en Colombia, que había incertidumbres con las elecciones, entonces el precio se depreció respecto al dólar porque pues simplemente se buscan monedas más estables y inversiones un poco más rentables que las que se estén en el país. Eso es una cosa bastante rara respecto al euro porque las inversiones en euros son casi que igual de rentables que las del dólar, incluso un poquito más debido pues a la arbitrariedad de los mercados, pero pues esto nunca había pasado antes, entonces es importante que le echemos análisis, que le echemos una hoja a esto, porque si esto desemboca en una tercera guerra mundial, nos jodimos todos. Y si no desemboca en una tercera guerra mundial, hay oportunidades de hacer plática. Si cada vez que hay una crisis, cada vez que algo baja respecto a algo que normalmente está arriba de algo, hay oportunidad de inversión. Eso, por ejemplo, para las personas interesadas en irse... Esto, por ejemplo, para las personas interesadas para irse a España, esto es una cosa buenísima. Y es que la paridad del euro contra el dólar está igual, entonces casi que pueden gastar... a precios descontados lo que debería ser la moneda pues, de normal curso en España. Es decir, pueden ir a España, gastar como si fuesen dólares, que ojo, igual la moneda no es que esté barata, la moneda sigue pues bastante cara, pero a unos precios descontados de pues, lo que se haya depreciado el euro contra el dólar. Bueno, y esto básicamente porque se explica es porque venimos de una situación que no fue favorable para nadie a nivel mundial, en la que los mercados estuvieron bastante estáticos y en la que los mercados en general pues tuvieron unos retrocesos y las economías no siguieron la senda de crecimiento que se esperaba, no siguieron digamos que esa línea que se proyecta el crecimiento por parte de nosotros los economistas, simplemente pues fue un momento pandémico, un momento en el que se cerró el comercio internacional, un momento en el que no había mucho ingreso disponible para el consumo, entre muchos otros factores que desenvuelven en la crisis que en este momento estamos viendo, que más que todo es los resultados de las decisiones que se tomaron en pandemia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En Estados Unidos, digamos que la política fiscal fue mucho más agresiva que en España o en Europa en general. Pues ya saben cómo son los gringos, simplemente pues son gringos. Entonces tuvieron un poco una mayor agresividad en esos movimientos. Entonces, la recuperación de estos obviamente también se iba a ver reflejada. En cambio, eh, en Europa y en países como España o Inglaterra, bueno, Inglaterra ya no, o Francia, digamos, las cosas fueron manejadas un poco de manera un poco más conservadora. Esto quiere decir que pues, la política fiscal no fue tan agresiva, entonces la recuperación también va a demorar un poco más de tiempo. Y eso sumado a que están en una crisis, están en la mitad de una guerra. Y es que aquí en Latinoamérica poco nos enteramos de qué sucede, pues al principio de manera mediática, las cosas que estaban pasando, que sí un tanque le pasaba por encima a un carro, que sí, que el bombardeo no sé qué, que... Pero pues eso no es que se haya detenido, eso no es que se haya detenido solamente porque no lo veamos en las noticias o porque ya no salgan memes al respecto, o porque haya dejado de ser tendencia en Twitter. Básicamente es la guerra sigue pasando, siguen habiendo bombardeos, siguen habiendo tiroteos, siguen habiendo gente muerta. Tanto en Ucrania como en Rusia se han visto
las consecuencias de las decisiones políticas que se han tomado en el país y con la incertidumbre de que no se sabe cuánto va a durar y no se sabe si vaya a empeorar, de hecho, porque si se entra a la OCDE o no, hay un problema mayor. Si entran países externos a los de la guerra, hay un problema muchísimo mayor y ya no vamos a estar hablando de la depreciación del euro contra el dólar, sino vamos a estar hablando de la depreciación de todo contra todo, literalmente. Entonces, pues, es algo que tenemos que ver en cuenta, pero sí hay oportunidades. Entonces, por ejemplo, si hay empresas en las que la cotización se hace en euros, en este momento hay un pequeño descuento de lo que se pueda invertir, debido a que la moneda, pues, se desvalorizó respecto al dólar. Entonces, por ejemplo, podemos coger acciones que tengamos en dólares y esas acciones, no todas, eso sí, podemos pasar una parte de esas acciones a inversiones que tengamos en euros, que tengan el mismo valor de mercado o que tengan el mismo valor agregado o la misma senda de crecimiento futuro. De esta manera, cuando las cosas vuelvan a la normalidad, porque como ya les he dicho, la relación de las monedas no es algo aleatorio, es algo que se da por el valor de compra y las transacciones que se hagan, es decir, oferta y demanda, como siempre en toda la economía. Entonces, esto es algo que cuando volvamos a los niveles normales, es decir, una vez se termine la crisis energética, una vez se cese el conflicto entre Ucrania y Rusia, o una vez termine la Tercera Guerra Mundial, como sea que lo quieran ver, van a volver a la paridad de que, perdón, a la relación de que pues el euro es un poco más caro que el dólar y allí se va a volver a apreciar ese pequeño monto que, digamos, que se trasladaron a las inversiones. Entonces es como un descuento más o menos del 13%. Descontados pues algunas cosas, descontados valores transaccionales, costos de suela, bueno, etc, etc. Pero es una buena oportunidad y esto nos recuerda que no solamente existe el mercado americano, de hecho también existe el mercado europeo y es un mercado muy bueno en el que hay muy buenas empresas y en el que hay mucha posibilidad de crecimiento. Sabemos que Europa es de los continentes y los países europeos en general son los países que más le tienen fe a las energías renovables. Son de los países que más se han hecho cambios en pro de los vehículos eléctricos, de las energías renovables, de la energía solar, de la energía eólica. Entonces es importante ver esas empresas. De hecho, es uno de los continentes y los países que lo conforman son uno de los pocos que de hecho le están apostando fuertemente al cannabis medicinal. Entonces es algo muy interesante que puede haber ahí y que hay oportunidad de inversión. Entonces, pues si hay algún otro cambio, de hecho yo creo que sí va a haber, porque el dólar se va a seguir apreciando respecto a las monedas. Esperemos a ver si hay alguna depreciación más respecto al euro, dependiendo de cómo vaya a ir sucediendo y de cómo vaya transcurriendo la crisis energética y la guerra que está en este momento entre Ucrania y Rusia, para ver qué movimiento se hace. En nuestro caso, pues el peso colombiano se va a seguir depreciando, no por culpa de Petro, no por culpa del socialismo, no por culpa de X, Y, Z personas, simplemente estamos en un momento mundialmente en el que pues la economía no está del todo bien y que hay cosas que pues hay que arreglar. El dólar hoy cotizó, hoy lunes 11 de julio, cotizó en 4.500 pesos el dólar. Entonces ya saben, también hay que buscar alternativas para ganar en dólares. Pues bueno, vamos a ver Putin qué dice, vamos a ver Putin qué hace y dependiendo de Putin vamos a ver si hay más descuentos en los mercados europeos. Espero que les haya gustado el video, ya saben que si les gustó denle like, comenten, suscríbanse, compártanlo con su mamá, con su abuelita, con su tío, con su primo, con el que sea, con la persona que dice que por culpa de Petro está subiendo el dólar, por la persona que dice que, yo qué sé, con lo que sea, compártanlo con lo que sea y síganme en mis redes sociales y pues déjenme aquí un comentario si les gustó, qué piensan, si tienen inversiones en euros, si no. Y si van a irse a España, por favor, todos vayamos del país. No, mentira, no. Y sigan mis redes sociales que van a aparecer ahorita por acá. Bye, bye.